hemos vivido con tanta alegría y teniendo una experiencia académica interesante. Y ahora contamos aquí con la presencia física de Freddy de la Cruz, quien va a exponer los avances de su tesis y ha titulado su presentación El discurso matemático escolar inclusivo desde el enfoque socioepistemológico, el caso del telebachillerato chiapaneco. Freddy, adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a presentarles los avances de este trabajo que bien la doctora había ya mencionado, el discurso matemático escolar inclusivo desde el enfoque socioepistemológico, el caso del telebachillerato chiapaneco. Este es el contenido de la presentación. Y pues bien, dentro de los antecedentes quiero comentar que yo soy profesor de telebachillerato, que es un subsistema más o menos joven en el estado, y la experiencia de casi 11 años en este subsistema, en diferentes escuelas, 5 escuelas para ser específico, en diversas regiones del estado, me ha permitido observar que las condiciones socioculturales de la comunidad cambian con el tiempo y el espacio, y de allí que también influyen en la escuela, en la clase de matemáticas e incluso en el profesor, y que cuando el profesor no toma en cuenta estas condiciones socioculturales, se producen problemas en la comunicación y el diálogo que surge en el aula, además de ciertas dificultades en los alumnos para construir y dar significado al conocimiento en matemáticas. Una revisión de los planes y programas de estudio menciona este programa, que es el que norma el bachillerato mexicano, que tiene como intención desarrollar el pensamiento matemático y el pensamiento crítico y solución de problemas, donde un eje que ha llamado nuestra atención es el pensamiento y lenguaje variacional, en el cual este eje tiene como contenido la matemática del cambio y la variación. Este mismo documento plantea que los diseños didácticos que el profesor debe elaborar en el aula debe constar de una buena pregunta, de diálogo, de reflexión, debate, para que puedan formularse conjeturas. También, de acuerdo con la SEP, este documento menciona que deben generarse interacciones educativas significativas, lo cual esto se favorece con una cultura de inclusión, un diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, ¿cómo se puede lograr esto en el contexto del telebachillerato? Haciendo una revisión respecto al discurso matemático escolar, encontramos que esta noción es importante para poder entender la construcción del conocimiento matemático, ya que establece el qué y cómo enseñar. De allí que está relacionado con los planes y programas de estudio, con los libros de texto y además también el discurso del profesor. El discurso matemático escolar también regula y norma las interacciones en el aula. De allí que establece bases para la comunicación, para la formación de consensos, para la construcción de significados y lo que en términos de Chevalar podríamos hablar de un contrato didáctico. De acuerdo con algunos autores que están allí citados, Cordero, colaboradores, Cantoral, Castañeda, menciona que lo social, lo cultural y los usos del saber son aspectos que el discurso matemático debiera considerar. Sin embargo, pues muchas veces se soslayan. De allí que para nosotros es una noción clave el discurso matemático escolar para la construcción social del conocimiento matemático. También la revisión bibliográfica nos ha permitido poder encontrar esta crítica, ¿no?, hacia el discurso matemático escolar, ya que el discurso matemático escolar enseña con prácticas ajenas a la cultura. Por ejemplo, los libros de texto también evocan conceptos que no son familiares para los alumnos y sobre todo para alumnos que proceden de pueblos originarios. De acuerdo con Hamel, un aspecto que también no se ha considerado pues es la lengua nativa. García y Buendía realizan una investigación donde mencionan que la lengua materna es importante para la comprensión de textos y esto para la resolución de problemas matemáticos. También yo aquí resalto algo muy importante, lo que es el discurso del profesor, ya que los ejemplos, las metáforas y los problemas que el profesor puede proponer en el aula muchas veces no están vinculados a la cultura. Y lo que nosotros proponemos es un diálogo entre la matemática escolar y la comunidad. Me refiero a la comunidad en la cual se sitúa la escuela, en donde un elemento de diálogo creemos que es el uso del conocimiento matemático. De allí que el discurso matemático escolar en el aula de matemáticas
pensamos que requiere de ese rediseño que tiene como base los usos del conocimiento matemático y los factores socioculturales de la comunidad. También dentro de este discurso consideramos que la parte discursiva, la parte, las interacciones, las relaciones que surgen considerando el triángulo didáctico también son importantes. De allí que las palabras, el lenguaje, para nosotros va a ser importante porque va a revelar esa comprensión que el alumno o que los alumnos tienen acerca del conocimiento matemático. Una revisión también respecto a los géneros discursivos, en el caso de Bakhtin, menciona que el enunciado, las palabras que pues, nosotros usamos, revelan eso, ¿no? La comprensión que nosotros tenemos sobre cierto conocimiento. De allí que la comunicación e interacción que se produce en el aula para nosotros va a ser importante, esa discusión que se produce entre los actores del sistema didáctico, el alumno, el saber y el profesor, y sobre todo las argumentaciones y los significados que ellos pueden intercambiar, porque todo eso va a depender del contexto que los genera y los mantiene. Esto citando también un aporte de Ingram, que es una propiedad que él denomina como indexicalidad. De allí que ese espacio de diálogo que se produce en el aula, donde los alumnos participan, argumentan, refutan y por consecuencia resignifican el conocimiento matemático, es lo que hemos denominado como contexto discursivo. Resumiendo un poco estas ideas, también de acuerdo con otros autores, el discurso matemático escolar, para poder trastocarlo, se deben establecer relaciones con las experiencias de los participantes. También es importante tomar en cuenta al humano interactuando con otros y el uso del conocimiento matemático como el marco de referencia para un rediseño del discurso matemático escolar. Y algo que menciona Cantoral es que también el significado del conocimiento matemático va a emerger a partir de retroalimentaciones sucesivas de las acciones que las personas realizan sobre su medio ambiente próximo y las interacciones de naturaleza dialéctica. De ahí que nosotros consideramos que el rediseño del discurso matemático escolar, a través de la inclusión de los factores socioculturales, favorece un discurso matemático escolar inclusivo. Entonces, caracterizando nuestro problema de investigación, podemos ver que existe un distanciamiento entre la escuela y la comunidad. Este distanciamiento ocasiona esta dificultad en los estudiantes para darle sentido a los conceptos matemáticos. En la imagen se puede apreciar que existen como dos instituciones. Por un lado, la escuela, caracterizada por un discurso matemático escolar, que también podríamos llamar tradicional, y por otro lado, una comunidad que también se puede caracterizar por las actividades comunitarias, que pueden ser sociales, culturales, productivas y recreativas, por la cosmovisión, por la gastronomía, por la lengua materna, por el contexto geográfico y natural que en conjunto hemos denominado como factores socioculturales. Todo ello, existe una desarticulación o una falta de diálogo que produce estas dificultades en la comunicación y con ello pues la nula o poca significación del conocimiento matemático. Por lo tanto, esa ruptura, como nosotros lo estamos visualizando un poco desde la experiencia, lo que se propone pues en ese trabajo es ese diálogo, ¿no? Que lo encontramos o que puede encontrarse en el uso del conocimiento matemático para que a partir de ello se pueda favorecer una relación más armoniosa entre la escuela y la comunidad y con ello evitar la exclusión social y se pueda desarrollar un conocimiento socioculturalmente significativo, que lo que se pretende es dar voz a los factores socioculturales que ya había mencionado. ¿Cuáles son los factores socioculturales que hacen única y diferente a cada comunidad? De todo ello nos preguntamos qué elementos son necesarios incorporar al discurso matemático escolar para lograr interacciones educativas significativas que propicien el desarrollo de la matemática del cambio y la variación a partir de los factores socioculturales comunitarios, aterrizándolos en el contexto del telebachillerato chiapaneco. Y nuestro objetivo pues sería caracterizar cómo se puede desarrollar un discurso matemático escolar alternativo basado en estos factores socioculturales comunitarios para el desarrollo de interacciones educativas significativas que favorezcan la matemática del cambio y la variación. El marco en el cual nos estamos apoyando es la teoría socioepistemológica, el cual permite realizar un estudio sistémico en
en estos 4 planos, ¿no? De lo cognitivo, lo didáctico, lo epistemológico y lo sociocultural. Esta teoría menciona que el conocimiento matemático tiene un origen y una función social asociados a un conjunto de actividades prácticas socialmente valoradas y normadas. También esta teoría considera a los factores socioculturales como base de significación del conocimiento matemático. Dentro de los aspectos metodológicos, como la propuesta está encaminada a un diálogo intercultural, pues también haciendo una revisión acerca de la interculturalidad, hay un método que ha llamado nuestra atención, que es el método inductivo intercultural, en el cual también en Chiapas hay un proyecto comunitario para la escuela que se está trabajando desde el magisterio, el cual ha existido un poco de resistencia en cuanto al modelo educativo, y en Chiapas, digamos, está gestando un proyecto comunitario que atienda a las necesidades específicas que ocurre, digamos, o que se presentan en Chiapas, ¿no? En donde se está promoviendo este método inductivo intercultural, que tiene como fin poder identificar cuáles son las necesidades de la comunidad, cuáles son las actividades que realiza, para que a partir de ello se puedan proponer actividades en el aula que pueda favorecer el conocimiento. De allí que también una figura que sobresale allí es el rol del maestro comunitario. Se le llama así porque el maestro necesita o requiere conocer la comunidad donde labora, para que a partir de las problemáticas específicas que se presentan en la comunidad pueda atender y pueda producir conocimiento. Este método también de manera sistemática concentra todas estas actividades. Lo que ustedes pueden ver allí es un diagrama en el cual están todas las actividades que se realizan en una comunidad específica, que se le llama calendario socionatural. Y pues la población de estudio pues van a ser los alumnos de telebachillerato, lo que nosotros vamos a proponer estas actividades. Estamos planteando 3 escenarios distintos. Uno de ellos es en una escuela donde la cultura dominante tiene como lengua materna el español. Otra escuela es en donde tienen como lengua materna una lengua distinta, porque en Chiapas hay 12 pueblos originarios, 12 grupos originarios. Y las escuelas de telebachillerato, muchas de ellas están en estas comunidades, y lo que queremos observar es cómo la cultura influye en las actividades que queremos proponer. Y el otro escenario es también en una escuela que también está asentada en un pueblo originario, pero que debido a un fenómeno natural fueron desplazados. Digamos que el territorio en el cual habitan ya ha sido modificado, ¿no? Y por lo tanto han perdido ciertos aspectos de su cultura. Y por eso también es de nuestro interés ver cómo estos aspectos van a influir. Dentro de los instrumentos o métodos, pues ya había comentado el método inductivo intercultural, y también tenemos este esquema metodológico que plantea Montilla y Buendía para la investigación socioepistemológica, en el cual nosotros nos ubicamos o retomamos el nodo de la situación problema, porque lo que nosotros queremos diseñar son situaciones problemas en donde se pueda problematizar el saber matemático y poder ver qué construyen los alumnos, ¿no? Cómo construyen argumentos y significados en torno a la matemática del cambio y la variación. Dentro de los métodos que creemos nosotros para poder interpretar esta información y también poder recopilar los datos, pues está el método etnográfico, porque requiere de mucha observación. También creemos que va a ser necesario realizar algunas entrevistas, y desde luego este esquema metodológico para poder entender qué prácticas, qué acciones están desarrollando los alumnos, ¿no? Y con base a eso están dando significado al conocimiento matemático. Las situaciones problema que nosotros estamos proponiendo son 3. La primera de ellas es el café, la segunda tiene que ver con el crecimiento de plantas, y una tercera que tiene que ver con la variación de la temperatura, que allí lo que estamos proponiendo es censar acerca de la cocción de la tortilla tradicional. Aquí en esta situación problema
tenemos pensado hacer uso de la tecnología de Arduino para que con base a estos sensores de temperatura poder determinar cómo cambia la temperatura con respecto a la tortilla, digamos, se va cocinando, ¿no? En las imágenes se puede apreciar ya algunas puestas en escenas de estas pruebas pilotos todavía acerca del café, del crecimiento de plantas. En el caso de la cocción de la tortilla, pues todavía estamos trabajando con los dispositivos de Arduino, ya hemos pensado otras cosas, pero todavía nos hace falta esa parte. En el caso del crecimiento de plantas, lo voy a comentar un poco más a detalle. Los alumnos, más o menos por 2 semanas, llevan a cabo la germinación de ciertas semillas. Principalmente allá en Chiapas pues se produce lo que es el maíz y el frijol. Entonces los equipos hacen ciertas unidades experimentales, como se puede ver en la fotografía de la derecha, que son unos vasitos, y ahí están, en cada vasito colocan una semilla y van midiendo cómo la planta va creciendo. Son 2 semanas porque en una semana prácticamente es la germinación y luego la siguiente semana van midiendo las alturas, ¿no? Y ya luego ellos van recopilando esa información. La idea es poder hacer mediciones periódicas, y se estuvieron haciendo mediciones 3 veces al día, como pueden ustedes apreciar ahí en la tabla. Esa información se vació en una hoja de cálculo en Excel y se realizaron mediciones a las 7 de la mañana, a las 15 horas y a las 23 horas, como para ver qué pasaba. Pero después los alumnos para el siguiente día fueron sumando las horas que ya habían contabilizado desde que la planta nació, y así sucesivamente. Y en el mismo software de Excel fueron construyendo estas gráficas que pueden ustedes apreciar allí. El mismo programa, también hay una opción para poder agregar línea de tendencia y les puede dar, digamos, el modelo matemático que modela, por así decirlo, esa situación, ¿no? o en esa gráfica. Lo que los alumnos construyeron fue significados con relación al concepto de pendiente. Por ejemplo, ellos identificaron en qué tramos o en qué periodos. Hay varias gráficas porque cada gráfica está representando el crecimiento de una planta. Generalmente ellos germinaron 20 plantas porque luego había problemas de que no todos nacieron, y ya luego ellos eligieron más o menos 10 plantas a las cuales dieron seguimiento y son las que se presentan allí. Por ejemplo, ellos notaron que aunque todas las plantas no crecen de la misma manera, sí tienen cierta tendencia, o sea, se puede observar como cierta forma, ¿no? Incluso podría haber una gráfica promedio que pudiera encapsular o englobar, por así decirlo, todas esas alturas, ¿no? Pero ellos apreciaron y con base a la gráfica definieron en dónde la planta creció más rápido. Y de hecho se puede observar que al principio la pendiente es mayor. Y por ahí en esta parte puede apreciarse que también hay como... No se ve. No se ve, ¿verdad? No se ve, no sé por qué no se ve, logra ver allí el puntero. Pero en la parte final también logra verse que hay como un mayor crecimiento, una pendiente mayor. Pero lo interesante fue, ellos de hecho elaboran una bitácora en donde van observando cómo la planta va creciendo, pero al mismo tiempo van documentando qué va pasando con la planta. Por ejemplo, ellos notaron que aunque la planta no crecía en altura, como puede verse en el tramo más o menos de en medio, sucedía que la planta sí crecía en el tamaño de las hojas, en el grosor del tallo. Incluso la coloración de las hojas también cambiaba. Y ellos iban viendo otras variables que están presentes en la situación que también iban cambiando. Que pareciera que la planta no puede crecer al mismo tiempo en todas las direcciones, ¿no? Porque además, como lo hicieron en estos vasitos, como pueden ustedes apreciar allí, podrían ver incluso cómo las raíces crecían también, por otro lado. Entonces ellos notaban que aunque la planta no crecía en altura, sí crecía en otros aspectos. Y eso es lo que fueron ellos dando significado a la gráfica con respecto a cómo las plantas crecían. Algo que me llamó la atención es que ellos, con base a la cultura y con base a la experimentación, a la experiencia que ellos ya tienen, porque ellos también ayudan a sus papás en los tiempos libres, ellos, por ejemplo, pueden predecir cuándo la planta va a nacer, en qué semana, qué tiempo la planta va a tener cierta altura, ¿no? Incluso en qué tiempo la planta va a empezar a florecer, va a empezar a dar su fruto, cosas así.
ellos ya saben por experiencia. Entonces, de alguna manera, pues esta gráfica también revela un poco eso, ¿no? La experiencia que ellos han tenido ya en el campo con sus padres. Algo que sería para mí importante es poder, por ejemplo, aunque los alumnos son de bachillerato, muchos de ellos están como empezando todavía a empaparse, por así decirlo, de esa cultura, pero sería importante ver, por ejemplo, pues qué opinan los papás o los abuelos que ya son expertos, ¿no?, en el cultivo de estas plantas con relación a este crecimiento. Con respecto al café, esta actividad se hizo en equipos y lo que se hizo fue que cada alumno preparara su café. De hecho, se consideró una medida estándar para todos, o sea, la cantidad de agua fue la misma para todos, y lo que varió, lo que cambió fue la cantidad de café que cada uno le agregaba a la taza de café. Porque obviamente, pues algunos preferimos tal vez más cargados de café, otros menos, ¿no? Y de esa variación, de esos diferentes gustos por el café, surgieron estas gráficas cartesianas que ellos también construyeron. Como pueden observar, en el eje horizontal tenemos la cantidad de café que es medida en una cuchara pequeña que ellos mismos establecieron como unidad de medida. Y en el caso del agua, como pueden observar, también todas las gráficas tienen la misma altura porque fue la misma cantidad de agua. Sin embargo, no todas las gráficas, bueno, más bien aquí, porque en algunos casos sí se presentó que algunos tenían la misma pendiente. Aquí, por ejemplo, se puede ver que no tiene la misma pendiente. Y entonces ellos relacionaron, como se puede ver allí en las preguntas, primero yo les decía, ¿por qué decidieron graficarlo de esa manera? Porque no todos los equipos decidieron graficarlo así. Por ejemplo, en el eje vertical, algunos pusieron la cantidad de café. Y, por ejemplo, en este equipo decidió que poner la cantidad de agua, ¿no? Y eso también tiene que ver con el significado de la gráfica. Y luego una pregunta que les hacíamos es, ¿qué interpretan de las gráficas? Y ellos dicen, pues la manera o el sabor en que cada uno le gusta o prepara el café. Ellos manifiestan que allí la proporción del café se está manifestando en esa variación de la pendiente. Por ejemplo, en este caso, la pendiente mayor es la de Monse, que apenas se alcanza a ver el nombre, pero sin embargo ellos lo caracterizaron como un café más aguado, porque está más inclinada hacia el agua, o sea que tiene menos café. En cambio, en el caso de Edgar, lo caracterizaron como un café más cargado, porque tiene mayor concentración de café. Entonces, para ellos, la gráfica representa el sabor o la intensidad de café. Como menciona allí, ¿qué representa la inclinación de la recta? Dice allí, la intensidad o el tanto de café que se le pone a cada uno. Y luego le preguntaba, ¿cómo son las rectas? Pues ellos decían diferentes, pues cada uno prepara su café diferente. Fue lo que ellos argumentaron. Entonces, de estas actividades, lo que nosotros podemos concluir, bueno, de acuerdo con estas evidencias, es que a través de estas actividades los alumnos reconocen el cambio, reconocen la variación, construyen también conceptos específicos que atienden a ese cambio, como en el caso de la pendiente, y también los argumentos que se construyen con relación a la gráfica, que es una herramienta de argumentación en este caso de este fenómeno. Todos los significados giran en torno a la citación, o sea, la gráfica ya no es un elemento abstracto, sino que tiene un significado y un uso en este contexto en el cual se está desarrollando. Pues bien, nosotros estamos proponiendo este término, el discurso escolar inclusivo, y pensamos que estas propuestas son inclusivas porque no se oponen a la cultura, sino por el contrario, están estableciendo este diálogo con la diversidad, con los factores socioculturales del alumnado, y que a partir de ese conocimiento situado socioculturalmente se está dotando de significados al conocimiento matemático. Digamos que hay una diversidad de significados. Por ejemplo, la pendiente ya no es m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí la pendiente vendría siendo la intensidad del café, en el caso del café, ¿no? En el caso de las plantas, pues está representando cómo crece la planta. Y
Y pues bueno, creemos que eso es algo novedoso porque a partir de lo que el alumno hace, de lo que el alumno sabe, se está dotando de significados al conocimiento matemático. Y caracterizamos o estamos definiendo al discurso escolar inclusivo como los argumentos, significados y procedimientos que son construidos socialmente a través de un contexto discursivo. Mencionaba que el contexto discursivo también es una noción clave en el trabajo, porque las interacciones que se producen, en el caso del café que fue a nivel de equipo, las interacciones que se producen entre ellos, las discusiones que surgen entre ellos también es relevante. Por ejemplo, muchos de ellos no entendían cómo que la gráfica representa la intensidad de café. Y entonces en ese diálogo que se produce entre ellos, el conocimiento se está gestando, ¿no? Y luego teníamos en plenaria, cada equipo también discutía sobre las gráficas. Y entonces cada equipo argumentaba lo que había construido y entre todos llegábamos a un consenso, y por eso decimos que el contexto discursivo es fundamental para el desarrollo del conocimiento matemático. Además de que con estas situaciones problemas se está articulando estos factores socioculturales comunitarios con base pues a la significación que se le quiere dar al conocimiento matemático, ya que pues también de acuerdo con Montillo y Buendía, pues estos condicionan el uso y el significado que las personas dan al saber matemático. Y otra cosa que también había comentado respecto a los planes de estudio en cuanto a estas interacciones educativas significativas, también se está tomando en cuenta, ¿no? Esta cultura de inclusión, el diálogo intercultural, el respeto a la diversidad y el aprendizaje cooperativo. Y en el esquema pues estamos tratando de caracterizar ese discurso escolar inclusivo, en el cual, como pueden observar, tenemos como base el triángulo didáctico, el profesor, el alumno y el saber, pero también estamos tomando en cuenta las interacciones que se producen entre alumnos, por eso las otras flechas con otros alumnos, y también la transversalidad de saberes, porque también hay un saber ancestral, un saber cultural que se está poniendo en uso y con otros contextos, ¿no? Y la inclusión de los factores socioculturales es lo que nosotros pues estamos entendiendo como este discurso escolar inclusivo. Pues bien, como comentarios finales, puedo decir que cuando se toma en cuenta los factores socioculturales del alumnado, se produce una mayor participación del alumnado y una comprensión de los conceptos matemáticos. Por ejemplo, en las dos situaciones problemas que ya hemos puesto en escena, los alumnos han reconocido el cambio, han desarrollado significados sobre la gráfica y con ello también habilidades de visualización para tratar con el cambio. Por ejemplo, ellos con ver la gráfica, hicimos ese ejercicio, pueden caracterizar cómo la planta creció. Decimos también que con base a esta experiencia, nuestra propuesta es inclusiva porque no se opone a la cultura, sino que establece un diálogo con ella para diversificar los significados de la matemática del cambio y la variación. Como mencionaba, el contexto discursivo juega un rol importante en el desarrollo del conocimiento matemático, puesto que propicia el intercambio de ideas y la construcción de consensos. A diferencia de un discurso matemático escolar que muchos autores han caracterizado como hegemónico porque impone significados, argumentos del conocimiento matemático, el discurso matemático alternativo, que nosotros lo estamos denominando así y al cual pretendemos llamar discurso escolar inclusivo, es cercano a la realidad de los alumnos y por lo tanto es más comprensible y significativo para ellos, puesto que construyen significados propios con base a lo que ellos saben. Es importante mencionar que la actividad por sí misma no produce el conocimiento. Aquí es trascendente su problematización, de manera tal que el alumno vincule esa experiencia extraescolar que posee y además también la experiencia empírica, porque al poner en escena estas situaciones también surge ese conocimiento empírico con el conocimiento matemático para que esté en situación de aprender. Los factores socioculturales comunitarios del alumnado constituyen un saber propio y funcional que resignifica la matemática escolar. Y pues bueno, allí menciono algunas referencias y sería por el momento
todo. Muchas gracias. Gracias, Freddy. ¿Preguntas, comentarios? ¿María? Sí. Bueno, Freddy, me gusta mucho la exposición porque yo creo que es tu postura como profesor y como investigador que denota que te gusta lo que estás haciendo, que crees en lo que estás haciendo, y eso te da como un crédito, ¿no?, en la investigación. Yo, la propuesta del discurso inclusivo, estoy con ella. Sin embargo, cuando empiezas la narración, empiezas a decir que lo cultural influye mucho, y como ejemplo de cultural hablas de la lengua, ¿no? Ajá. Y yo también pienso que te creo eso, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al diseño de tus actividades, para mí ahí me pregunto, ¿qué está entendiendo Freddy por sociocultura o por cultura? Porque en realidad lo que hicieron es matemática escolar. Que le llamen ahora sabor o pendiente, o es matemática escolar. O sea, yo veo todavía las actividades de un contexto escolar. ¿Qué es cultural? Cultural para mí es lo que las prácticas que no están normadas hegemónicamente, por ejemplo, ¿no? Como lo que la gente hace. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que tienen de cultura tus actividades? ¿Qué es café y que en la región hay café? No lo entendería, ¿no? Entonces, ¿qué es cultura en el trabajo de investigación? ¿Qué son esos factores socioculturales? Sí. Primero, pues bueno, un poco las actividades que estamos retomando son las actividades comunitarias que los alumnos desarrollan, ¿no? En este caso, decía por acá dentro de la caracterización de la problemática, entre los factores socioculturales, estábamos denominando las actividades comunitarias. Actividades comunitarias que pueden ser sociales, que pueden ser culturales, productivas y recreativas, en el cual el café, por ejemplo, que es algo que se produce en Chiapas y que, pues bueno, no solamente en este caso se preparó, pero detrás hay un montón de actividades, ¿no? Como también en el caso del crecimiento de plantas. Yo aquí lo que diría, y por eso decía que también hace falta eso, por ejemplo, me gustaría entrevistar y ver, por ejemplo, en el caso de los papás, de los abuelos que trabajan propiamente en el campo, qué saber tienen ellos respecto del crecimiento de estas plantas, ¿no? Porque en el caso de los alumnos todavía son como aprendices, por así decirlo, de estas actividades que desarrollan con sus padres. Pero también planteaba que quiero desarrollar esas actividades en 3 escenarios, en donde, por ejemplo, la lengua materna ya tendría un rol, lo cual esas actividades todavía no lo he desarrollado en un escenario en donde, por ejemplo, son pueblos originarios, lo cual es algo que yo también quiero implementar, ¿no? Pero, y siento que allí sería algo importante porque la lengua materna jugaría algo importante, ¿no? En cuanto a la comprensión y sobre todo a las palabras que se están produciendo en ese contexto discursivo, ¿no? Pero de alguna manera, en la escuela donde hemos puesto en escena esto, hay alumnos que también proceden de estos pueblos originarios. Incluso muchos de ellos, por ejemplo, suelen no participar o suelen no comentar en una clase, por así decirlo, tradicional. Sin embargo, con estas actividades, ellos, al ser parte y al trabajarlas, digamos que se incluyen, ¿no? Participan. Y por eso también desde ese punto de vista decimos que es inclusivo, ¿no? Porque digamos, toma en cuenta esas necesidades, por así decirlo, que cada uno requiere para poder construir conocimiento. Desde allí, digamos. Pero sí no le hemos dado todavía la atención en el caso del rol de la lengua materna, ¿no? Sí. Pero me parece muy importante lo que mencionas, donde sí va a ser necesario reflexionar un poco más sobre la parte de la cultura. Es decir, lo mismo pueden medir el crecimiento de la planta físicamente que si le pones otra cosa y a lo mejor tus resultados sean los mismos. Es decir, no veo en tus diseños que esté lo cultural. Por ejemplo, hay unas tesis, ¿no?, que hicieron el grupo de Cordero de lo de la siembra, ¿no? Y ahí sí influyen las prácticas socioculturales porque es la forma en que meten el grano, eso sí puede ser cultural, ¿no?, de los campesinos de esa comunidad. Pero esta yo la siento un poco ficticia, así, por así decirlo. Y esto de que los alumnos se incluyen, participan, puede ser también porque la actividad es manipulable y puede que no sea la cultura.
sea, no sé, yo como lectora me falta un poco más de convencimiento en las actividades de que eso de verdad es cultura. Pero como dices, estás empezando, igual las actividades van a modificarse, ¿no? Es que es Sí, difícil, ¿no? claro. Difícil caracterizar esos factores. Ese era mi comentario. Gracias. Ana. Sí, Freddy, yo te quisiera hacer dos comentarios. Uno es, no veo una unidad de análisis en aunque hablas del discurso, cuando nos estabas mostrando la gráfica y nos decías pues todo lo que construyeron, lo que hicieron, lo que vieron, lo miraba pues no más allá de una pues interpretación gráfica dentro de un contexto, en este caso el crecimiento de las plantas. No veo cómo tu marco o tu teoría te esté dando una unidad para analizar los datos con esos ojos. Entonces tú hablabas, miren, hicieron esto, lo interpretaron así, la pendiente significa esto, la inclinación de la recta es que el café está con menos sabor a café o con más sabor a agua, pero eso es una interpretación gráfica dentro de un contexto, y este contexto es, entonces no veo una unidad de análisis. No, como que no la a lo mejor sí está y no la has resaltado, porque entiendo que el discurso, como lo decías al final, estas representaciones también es parte del discurso, Sí. pero siento que le falta una unidad de análisis, porque para mí es una interpretación de una gráfica que va más allá de los datos y la queremos poner en niveles. Y en este caso va más allá de los datos en el sentido que la estás contextualizando, la estás interpretando dentro de un contexto. Y no veo pues que eso obligatoriamente se relacione con tu marco teórico ni con el discurso. Y el otro comentario era, mira, entiendo que cuando se ha estudiado mucho la importancia del contexto, Sí. en estadística también hay bastante al respecto. Mira, aquí yo veo que los estudiantes, decías, tienen experiencia, aunque sea de aprendiz, pero la tienen. Así es. Entonces, vienen a la escuela, diseñan unas actividades que les son familiares por el contexto y que le dotan de significado por el contexto. Entonces como que veo que hay mucha participación donde la experiencia del estudiante está haciendo o está jugando un papel muy importante. Y entonces esa experiencia está ayudando a dotar de significado a estos objetos matemáticos, llámese la gráfica, llámese la pendiente, llámese las rectas. Sin embargo, no veo una dirección contraria. Es decir, ¿qué del conocimiento matemático le está aportando a la experiencia del estudiante de tal manera que él pueda ir más allá de lo que ya conoce por su experiencia en la práctica? Claro. ¿Sí? Esa parte no veo ese regreso. ¿Y qué puede pasar con esto? Que los significados que construyan de los objetos matemáticos pueden ser significados muy locales, que no vayan más allá, no estén interconectados con la comunidad de matemática. Entonces, ese es lo que yo veo de tu investigación. Te lo dejo para Sí, muchas gracias. reflexionar. Sí, claro, creo que los comentarios que usted me hace son muy importantes y igual es importante reflexionar sobre eso, ¿no? Gracias. No sé si... Sergio. ¿Hablas algún idioma? No. ¿No? Bueno, soy maya hablante, en su versión yucateca. Entonces, sí, porque hay muchas versiones, el tzotzil, el celtal, de la rama del maya, y el chontal, el chol, todos son maya, ¿no? Pero pues yo soy Esos dos están soy de la también. versión Sí, maya los dominante, que es la yucateca, porque somos 1 millón de Ya, hablantes de la maya. pregunta. Se queda
Bueno, lo tenía que decir, ¿no? A mí me preocupa la propuesta, ¿no? Y me planteé esto, ¿no? ¿Cómo se puede plantear o cómo se puede desarrollar un discurso matemático escolar no dominante? Nos muestras aquí una propuesta a partir de experiencias y se nota tu seguridad y eso me gusta, ¿no? De que tienes elementos para describir el discurso matemático escolar, de que propones varias cosas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso, ¿cómo se puede desarrollar a partir de estas actividades? Tu propuesta creo que es a partir de estas actividades. Pero luego viéndolo desde mi visión, ¿no? De matemático educativo que habla maya, ¿no? Que creció en un contexto. Y voy a retomar lo que menciona Ana. Dentro de mi conocimiento, dentro de mi lenguaje, de mi idioma, no creo que haya elementos para hablar del cambio y la variación, pero no en el sentido matemático. Sí puedo decir que las cosas están cambiando, puedo decir a lo mejor cómo varían, cuánto cambia, mencionar el número, pero no sé si esté yo construyendo la noción dependiente. Porque cuando uno lo dice en español, relaciona, ¿no? Ahí tienes la cantidad de agua respecto a la cantidad de café. Y ahí se resumió en la amargura, la concentración. Pero eso no es lo que en realidad estaría expresando la pendiente. Entonces ahí veo el conflicto, ¿no? Lo otro es lo que decía María. Yo veo tus actividades y me parece que estoy viendo nuevas actividades en contexto y que no, tu propuesta no veo que rompa y sinceramente tu propuesta la veo muy provocativa. Cuando dices, quiero cambiar el discurso matemático escolar, entonces yo dije, bueno, entonces voy a ver algo sumamente innovador, algo que me haga, mira Sergio, tu visión del mundo está mal, ¿no? Vamos, si somos cristianos no nos vamos a volver maometanos por lo que tú nos vas a mostrar, ¿no? Entonces yo veo tus actividades y el quiebre, el punto de quiebre, el rompimiento, no lo veo. Como diría un personaje por allá, el punto de inflexión, no lo veo. Claro. Entonces sí, a mí, te juro que me parece sumamente interesante, ¿no? Y yo mira, aquí ella habló de símbolos, de lenguaje, de interpretación. Dije, ahí tienes una cosa muy, muy rica para explotar. Dije, mira qué padre lo que hizo, ¿no? Pero no me parece que esté rompiendo con el discurso, no solo por el contexto que propones, vas a romper con el discurso. O cómo se rompe ese discurso matemático escolar que existe en los libros. Porque mira, ahí hay un libro lo estoy viendo ahorita, un libro de autores, de colegas del Sinvestá. Pero y en ese libro estoy seguro que aparecen, no lo mismo, porque puedo asegurar que lo tuyo es original y pensado, ¿no? Pero situaciones, lo otro también, pero situaciones, incluso creo que yo ayudé en ese, ¿no? Por eso no lo recomiendo. No, ahí aparecerán situaciones en las que se trata de analizar lo que tú propones, pero no es muy distinto. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar el rompimiento? El crash. Lo otro, el gran problema que creo que atacamos en general, todos los matemáticos educativos, algunos no lo quieren reconocer, ¿verdad? Pero yo creo que en general, un tema en general que se quiere atacar es la cuestión del significado. ¿Cómo le hago para que esta gente construya significado? Algunos no dicen construir significado, dicen desarrollar pensamiento, que se apropien del conocimiento matemático, pero en el fondo yo creo que siendo así también muy atrevido, y que me disculpen mis colegas y mis compañeros, lo que buscamos es cuestionarnos, ¿no? de cómo desarrollar significado. Entonces, si el significado se desarrolla a través del discurso matemático escolar que tú propones, no veo claro cómo el discurso matemático escolar va a desarrollar ese significado. Tú propones elementos aquí, lo que se dice, lo que se hace, la cultura, pero ¿qué más, no? Y luego propones alguna otra cosa, la cuestión del uso. El uso que tiene que ver con el discurso matemático escolar. Incluso hay aproximaciones que solo se quedan con el uso y a partir del uso construyen ahí todos constructos e ideas, ¿no?
Y entonces habría que pensar, ¿no? Aclarar esto de cómo el discurso matemático escolar va a construir significado. Incluso hay gente que dice que no se puede definir el significado, o dice que son muchas cosas el significado, bueno, etc. Pero bueno, esos son mis dos puntos, ¿no? La cuestión del significado a partir del discurso matemático escolar, la originalidad y tu propuesta, que tu propuesta me parece original, pero cómo rompe con todo lo demás que hay, y lo que dije, lo tercero, ¿no? Lo provocativo de tu propuesta. Muchas gracias. ¿Quieres decir No, algo? no, al contrario, me gustaría escucharlos a ustedes. Mario. Yo voy a ser breve. Freddy, expones muy bien, con mucha seguridad. Muchas gracias. Se ve que disfrutas el proceso. Te felicito. Gracias. Y Muy organizada, ¿no? sí, expones muy bien, lo haces muy bien. Y el proyecto veo que es muy provocativo, como dijo mi colega Sergio. Y aprovecha eso, o sea, es del que más he tomado notas. Dice, ¿y esto por qué? Es muy provocativo, debes de aprovechar eso. Gracias. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo voy a comentar súper rápido. Si ponen la diapositiva donde está la propuesta metodológica de guía y motivo. Ok. Es esa, no es por la animación. Sí. Que va. Okay. Sí, en realidad creo que bueno, pienso que es un trabajo muy complejo y entonces por eso creo que también hay como todos estos elementos y tú tendrás que reflexionar como tu directora en cuáles vas a tomar más cercanamente, y quizá estas primeras actividades son como más experimentales, porque yo creo que no se puede hacer una sola relación con aspectos comunitarios, aunque elijas de los posibles. Pienso que va a haber diferentes niveles de relación. Claro. Y entonces yo siento que esta relación está mucho más cercana a la escuela que a la comunidad. Sí. Pero entonces a lo mejor eso te va a ayudar a ir llegando a la comunidad. O sea, pienso que no puedes tampoco ir de inmediato a la comunidad. O sea, pienso que son relaciones como muy complejas y que a lo mejor tienes que ir graduándolas. Y si tú estableces eso y vas diciendo que va a haber niveles de actividades, que el conjunto de actividades juega otro rol y no por separado, pienso que eso te va a ayudar como a ir definiendo esas relaciones y en qué medida, lo que ya te han comentado, se va precisando. Pero creo que, por ejemplo, ahí, cuando tú pones epistemología de prácticas, aquí no quedaría claro cuál es esa epistemología de prácticas. Porque el efecto de la presentación no será el análisis de la práctica. Lo que tú comentas de analizar, por ejemplo, con la gente de la comunidad, ellos cómo analizan el crecimiento, qué dicen del crecimiento, cómo lo valoran, parece que eso podría, de cierta manera, respaldar tus actividades. Porque hasta ahora, si tú quitas la matemática escolar como tu referente, tiene que haber otro. Claro. Y ese referente puede ser una mezcla entre la epistemología de prácticas y la matemática escolar, o solo la epistemología de prácticas, no lo sé. Pero como tú quieres relacionar, puede ser que hables de los dos. Entonces hay como que pensar, y luego la relación entre la experiencia y el conocimiento, porque yo entiendo que tú dices que en la experiencia hay conocimiento, Sí. ¿no? Entonces como que es un tipo de conocimiento. Pero ¿cómo te aseguras que ese conocimiento está? ¿Y cómo juega con el otro? Yo creo que hay muchos elementos que puedes ir como, lo que veo es como un escenario muy grande y que va a ser como difícil tomar decisiones, pero se puede. Yo creo que tienes que delimitar ciertas cosas y mirar si tú vas a proponer una primera relación, ¿no? Es como si pensáramos al revés, cómo se fue haciendo dominante este discurso. Y no empezó así muy fuerte, ¿no? Sino que fue como, por ejemplo, el movimiento de los Bourbaki dice, ¿no? Es un primer momento en el que dices, vamos a unificar, ¿no? Este lenguaje. Entonces, pienso que para ir como rompiendo habría que como mirar la otra y en relación y establecer bien la experiencia de los estudiantes qué nivel juega, porque se ha dicho mucho, ¿no? Que es como folclórica, es como otro nivel, pues, pero el conocimiento occidental sí es conocimiento. Entonces a veces cuesta mucho caracterizar ese conocimiento práctico, porque está muy asociado a lo folclórico, a lo experimental, a lo que puede funcionar o no, a lo que no es tan rígido, tan sólido, ¿no? Como el conocimiento. Entonces, pero me parece que tocas un punto muy complejo, porque es muy complejo
realizar esto. Pero creo que hay muchos elementos como que están ahí, que uno piensa que los puede reconocer y que pues esas relaciones que tienes que ir estableciendo pues me parece que van a ir apareciendo poco a poco. Entonces, igual que los demás, te animo a que sigas trabajando y que Muchas te gracias. felicito por ser tan atrevido y espero que Muchas gracias. pues seguir viendo el avance de tu trabajo. Perfecto. Pues gracias a todos por los comentarios. Y ya Gracias. traductora. ¿Ya tiene productora? Ya tiene. Tiene. Tienes Va a ser datos. productora. Tienes datos. Estoy de acuerdo. ¿No? Tienes datos. ¿Verdad? Sí. Sí, tiene. Bueno, Sí, lo entonces vemos. cortamos la transmisión, nos vemos en 5 minutitos con la presentación de Fátima Whitman. Ya, que pierde Freddy dinero. quería tener todas las conclusiones y No. todo.